Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. El tema que tocaremos hoy quizá pueda parecer que está fuera del lugar, pues el Día de Muertos fue la semana pasada. Yo estoy escribiendo este guión el 1 de noviembre, aunque tú lo estarás viendo una semana después del festejo. Sin embargo, creo que no debemos limitarnos a solo festejar nuestras raíces prehispánicas únicamente 2 días al año. Así que la fecha que sea en la que estás viendo este video no tiene relevancia. En México y en Latinoamérica siempre hemos visto la muerte de una manera peculiar. Claro, cuando perdemos a un ser querido, nos ponemos tristes y sentimos dolor, cuando la pérdida es reciente sobre todo. Pero con el pasar de los días sentimos un alivio, en parte porque mucha gente en nuestra tierra cree en un más allá, en un lugar de descanso eterno al que van las almas y donde todos nos reencontraremos con los que ya no están aquí en algún momento de la existencia. Y esta creencia en el más allá no viene de la religión católica, no. Nuestros antepasados hablaban del Mictlán, un espacio más allá de la muerte que representaba una serie de pruebas por las que las almas debían pasar a lo largo de varios años, 4 en específico, para finalmente poder descansar y llegar a eso que ahora llamamos paraíso. Este lugar y este concepto son sumamente complejos y hacen que la Divina Comedia de Dante Alighieri y su visión del infierno parezca que fue pintada con crayones por un niño. Antes de comenzar, te recuerdo que le des like al video, te suscribas al canal y me sigas en Instagram, en Facebook y en TikTok. Si quieres comprar mi novela Demonios de Luna Llena en amazon.com.mx, el link está abajo en la descripción. Ahora sí, sin más rodeos, comencemos. Ya te había hablado sobre el Mictlán en el episodio sobre la cueva que se encuentra en Chapultepec, en la cual, afirmaban los mexicas, se encontraba un portal al Mictlán, y hay varios hechos y relatos inexplicables y oscuros alrededor de esta cueva, la cual puedes visitar, por cierto, cualquier día que tú quieras de la semana si vives en la Ciudad de México. Te dejo la etiqueta a dicho episodio para que lo veas después de que haya terminado este. Pero en esta ocasión te narraré paso a paso el viaje que los muertos llevaban a cabo para poder descansar en paz, según las creencias de los nahuas, además de explicarte el concepto del Mictlán y lo importante que era en la cosmogonía de nuestros antepasados. De acuerdo a la cosmovisión mexica, el Mictlán, que significa lugar de los muertos, era el nivel inferior de la tierra de los muertos, una antesala si quieres verlo así. Varias pruebas que debíamos pasar antes de llegar con el jefe final, si me permites la alegoría. El camino a este recinto era largo y peligroso y contaba con 9 niveles verticales y descendientes. Bernardino de Sahagún, en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, escribió el siguiente pasaje sobre el rito funerario que practicaban los aztecas con sus difuntos, el cual les sorprendió mucho, pues no había nada parecido en la España de aquella época, sino que más bien los ritos funerarios aztecas recordaban más al rito griego de colocar monedas sobre los ojos de los difuntos, pues
Estas servirían como pago para Caronte, el barquero de la muerte. Y más dicen que al tiempo que se morían los señores y nobles, les metían en la boca una piedra verde que se dice Chalchihuitl, y en la boca de la gente baja metían una piedra que no era tan preciosa y de poco valor, que se dice Texoxoctli, o piedra de navaja, porque dicen que la ponían por corazón al difunto. Se creía que el viaje que los muertos debían llevar hacia el Mictlán duraba 4 años, y que al llegar a dicho lugar, luego de haber superado todos los obstáculos, el alma del difunto era recibida por Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, las deidades del inframundo, quienes le anunciaban el final de sus pesares. Al Mictlán se dirigían por igual nobles y plebeyos, sin distinción alguna de rango ni de riquezas, pues la muerte no discrimina y jamás ha discriminado a nadie, y la meta de todas las personas que morían era llegar con esta pareja de dioses de la muerte al descanso eterno. La mitología mexica narra que los dioses primordiales, que eran Omecíhuatl y Ometehuitli, tuvieron 4 hijos varones, los llamados dioses creadores, que eran Xipetotec, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl y Huitzilopochtli. Estos heredaron el arte de la creación de sus padres a partir de su sustancia, y tras 600 años de inactividad, 2 de ellos, Tezcatlipoca y Quetzalcoatl, se encargaron de organizar al universo, optando por una organización vertical y además una organización horizontal. Al organizar el universo en horizontal y vertical, los dioses creadores forjaron a las parejas de dioses, las cuales controlarían las aguas, que eran Tlaloc y Chalchitlicue. Los que manejarían la tierra, que eran Tlatlecutli y Tlalcíhuatl. La pareja que dominaría el fuego, Xiutecutli y Xantico. Y la pareja que dominaría la tierra de los muertos, los antes mencionados Mictlantecutli y Mictecacihuatl. ¿Qué es esto del universo vertical y el universo horizontal?, te estarás preguntando. Normalmente, las civilizaciones y sus cosmogonías únicamente hablan de un plano físico y de un plano celestial, pero los aztecas iban un poco más allá, volviendo todo un poco más complejo. El universo horizontal estaba comprendido por puntos cardinales o direcciones hemisféricas, es decir, hacía referencia únicamente a la Tierra, vista desde la perspectiva de las personas mortales. Nosotros únicamente nos podemos desplazar a pie. Recuerda que no había aviones ni nada que les permitiera volar o desplazarse verticalmente a los aztecas en aquella época. Podemos desplazarnos hacia el norte, hacia el sur, al este o al oeste, nada más. El universo horizontal es, en simples palabras, el mundo terrenal para los vivos, el plano físico y cotidiano con el que convivimos a diario. Sin embargo, el universo vertical era la perspectiva de los dioses, una perspectiva que rompía las leyes físicas y no solo se podía desplazar aquí de manera plana, sino que también se podía desplazar hacia arriba y hacia abajo. Era un plano espiritual y energético, en el cual existían 3 partes: el supramundo, el mundo y el inframundo, formando de esta forma una especie de cubo. A la parte íntegra central se le llama Tlalocán, y existen 4 gigantescos árboles en cada esquina del mismo, los cuales impiden que el tercio de en medio, el Tlalticpac, o sea la tierra, se junte con el tercio superior, el supramundo, o con el inferior, el inframundo. Revisemos primero la Tlalticpac, o sea, a nuestra tierra, la tierra de los mortales. La tierra, en la cosmovisión nahua, estaba formada a partir del cuerpo de Zipactli,
una tierra sólida y viviente, generadora del sustento para el hombre y para la madre naturaleza, pues de ella se había creado la superficie. Bajo esta misma premisa, los nahuas creían que de los cabellos de Zipactli habían surgido los árboles, las flores y las plantas, que de su piel surgieron planicies, llanuras y sedimentos fluviales, que de sus ojos surgieron pozos, cuevas y fuentes, de su boca ríos, lagos y manantiales, de su nariz valles, cordilleras y mesetas, y de sus hombros habían surgido sierras, volcanes y montañas. El supramundo, el cielo, si quieres verlo así, conformado por 13 cielos, y el inframundo, conformado por 9 regiones o 9 niveles, representan el universo vertical, cuyas fuerzas superiores e inferiores convergen desde la Tierra, influenciándola, asimismo, diariamente cuerpos celestes que descienden al inframundo y ascienden de él, entrelazados por el universo horizontal, las direcciones hemisféricas o puntos cardinales que son regidos por los dioses creadores. En términos simples, el supramundo, el mundo y el inframundo estaban todos conectados, y aunque los seres humanos vivíamos o vivimos en el mundo, en la parte del medio, los seres que habitan en el supra y en el inframundo influenciaban en nuestra tierra y convivíamos aunque nosotros no pudiéramos verlo, según nuestros antepasados. Según esta organización, al norte se encontraba Tezcatlipoca, al oeste Quetzalcóatl, al este Xipetotec y al sur Huitzilopochtli, cuyas fuerzas supuestamente emanan de las direcciones hemisféricas y convergen y se sostienen por un eje central, llamado Calpulli, el cual era resguardado por Xiuhtecutli, dios del fuego y señor del tiempo. Al Mictlán solo iban aquellos que morían por muerte natural, fueran señores o más iguales, sin distinción de rango ni riquezas, o de enfermedades que no tenían un carácter sagrado. El muerto debía de atravesar 9 regiones, de las cuales se descendería simbólicamente como lo hace el dios Sol Tonatiuh todas las noches, dentro de las fauces del Señor y la Señora de la Tierra, Tlaltecutli y Tlalcíhuatl. El inframundo, con sus 9 regiones, las cuales forman la travesía dentro del submundo, con obstáculos específicos que expresan niveles de putrefacción y tormentos que padecen los muertos en su regresión orgánica tras 4 años, y ya cuando los muertos alcanzaban lograr atravesar los infiernos, si es que lo lograban, estos podrían liberar su alma, su tonali, logrando así el descanso anhelado ante la presencia de Mictlantecutli y Mictecacihuatl, el señor y la señora de la muerte, los regidores del infierno. ¿Por qué tomaba 4 años todo este proceso de atravesar el Mictlán? ¿Por qué no se podía hacer en menos tiempo? ¿O por qué no en más? Pues porque para los mexicas la muerte no era súbita, no era algo espontáneo, sino que era una transformación gradual. 4 años es el tiempo en el que un cuerpo tarda en descomponerse por completo. En las culturas prehispánicas se acostumbraba a mantener a los cuerpos de los fallecidos cerca hasta que se convirtieran en huesos, signo de que habían llegado a su destino final, es decir, que habían superado las 9 pruebas del Mictlán para llegar finalmente al supramundo, al descanso eterno con el Señor y la Señora de la muerte. Era una forma simbólica de ver la descomposición física de un cuerpo sin vida, vinculando este proceso natural con un proceso abstracto que el alma pasaba al mismo tiempo, estando ambos procesos directamente conectados. Parte de los rituales funerarios para despedir a los difuntos en el México prehispánico era la confección de un discurso fúnebre que era bastante largo, pero también vital para que diera inicio el proceso espiritual de la ascensión. Este verso era un homenaje y un hasta pronto que sus seres queridos les hacían a sus muertos durante el funeral,
y una vez recitado el verso, el difunto abandonaba el plano terrenal y despertaba a la orilla de un río, que sería la primera de las pruebas que debía pasar para encontrar el descanso eterno de su alma. Este viaje no era una tarea sencilla, pues cada nivel ponía a prueba su carácter, convicción y resistencia. La primera prueba o primer nivel que debían pasar las almas de los muertos era conocido como Chiconahuapan, que significa lugar en donde habita el perro. En esta región habitaban los Xoloescuincle, los perros consagrados de Xolotl, quien en el pasado fuese el custodio del dios Sol durante las horas diurnas como el dios del ocaso. Pero por haber atentado contra Tonatiuh durante su recorrido a través de la bóveda celeste, Xolotl fue enviado al Mictlán por los dioses creadores para así conciliar a los perros domésticos con los muertos en esta primera fase del Mictlán. En este paraje, los muertos tendrían que cruzar el ancho río Apanohuacalhuia, donde habitaba Xochitonal, una iguana gigante, y en cuyas orillas vagaban los muertos que no habían sido dignos de atravesar el río, porque en vida habían maltratado a algún perro, ya que para atravesar este río se requeriría de la ayuda indiscutiblemente de un perro xoloescuincle, los cuales tenían la tarea de descubrir si el difunto era digno o no de atravesar este cuerpo de agua. De no ser digno, el difunto quedaba varado sin poder seguir con su trayectoria hacia el descanso anhelado. El río Apanohuacalhuia delimitaba la frontera entre los vivos y los muertos, la última frontera, en continuidad con los Xoloescuincle, que eran afluentes, donde los muertos debían cruzarlo para seguir con su descenso, y aquellos que no podían cruzar el río eran obligados a vagar como sombras alrededor de sus orillas, cuyo aire frío hacía de oídos sordos a las quejas de los muertos que sufrían constantemente por el remordimiento de haber lastimado a un perro en vida. El segundo nivel del inframundo era el Tepictli Monamictlán, que significa lugar donde se juntan los cerros o los montes. En este nivel existían dos enormes cerros que se abrían y se cerraban chocando entre sí de manera continua, donde después de haber cruzado el río Apanohuacalhuia, el muerto tenía que buscar el momento preciso para cruzar entre estos dos cerros sin ser aplastados por los colosos de tierra. El tercer nivel era el Iztepetl, que significa montaña de obsidiana. En este lugar se encontraba una montaña con un sendero de pedernales de obsidiana que desgarraban a los muertos cuando estos tenían que atravesarlo para cumplir su trayectoria por el Mictlán. Era además la residencia de Iztlacolihuqui, dios de la obsidiana, señor del castigo, quien en el pasado fuese el custodio del dios Sol durante las horas matutinas. Como el dios de la aurora, Tlahuizcalpantecutli, cegado por los celos, se había atrevido a atacar al dios Sol Tonatiuh, recibiendo un contraataque que lo dejó ciego permanentemente, debido a una flecha que le atravesó la cabeza, siendo además castigado por su falta al tercer estrado del Mictlán por los dioses creadores, teniendo así la tarea de henchir con filosos pedernales el cerro de esta tercera prueba. A continuación de esta, se encontraba un extenso complejo llamado Itzejequeyán o Itzejeloyán, dividido en dos regiones con fuertes vientos, indispensables para que los muertos se desprendieran de todas sus pertenencias, tales como ropa, alhajas, armas y despojos personales. Vientos tan fuertes que levantaban piedras y cortaban a los cadáveres de los muertos con múltiples puntas de pedernal al recorrerlo. Esta prueba de los vientos lo único que hacía era metaforizar la pérdida o el desprendimiento de los seres humanos hacia los bienes materiales que no servían para nada en el mundo de los muertos. El cuarto nivel era el Itzejecayán, que significa lugar donde hay mucha nieve. Esta era la primera región del extenso complejo Itzejecayán,
una extensa área congelada con 8 collados de piedras abruptas, de aristas cortantes en donde siempre caía nieve. Este lugar era la residencia de Mictlecayotl, dios del viento frío del norte, que traía el invierno desde el Mictlán hasta la tierra, quien además era muy fuerte y de violento carácter. El quinto nivel del Mictlán, y el cual significaba que ya se había superado la mitad del trayecto, era el Paniecatacoyán, que significa lugar donde la persona se voltea como bandera. Aquí comenzaba una extensa área desértica de difícil movimiento, con 8 páramos en donde no existía la gravedad, y los muertos estaban a merced de los vientos, que, próximos a salir, los arrastraban por los aires de un lado a otro como si fueran plumas o banderas, hasta que finalmente lograban salir de este sendero y seguir adelante con el camino. El sexto nivel era el Timiminaloayan, que significa lugar donde la gente es flechada, y esta era la región en la cual existía un extenso sendero en cuyos extremos manos invisibles enviaban puntiagudas saetas o flechas para acribillar a los cadáveres de los muertos mientras estos lo atravesaban caminando. El muerto debía evitar ser flechado, o de lo contrario seguiría su camino desangrándose. El séptimo nivel era el Teocoyohuehualoyan, que significa lugar donde te comen el corazón. En este lugar habitaban fieras salvajes que abrían los pechos de los muertos para comer su corazón, por lo que al salir del sendero anterior, el muerto se encontraría con un jaguar que devoraría su corazón, y una vez sin él, deberían seguir adelante al octavo nivel del Mictlán. Este octavo y penúltimo nivel era el Izmictlán Apoxcalolca, que significa lugar donde se tiene que cruzar agua. En este nivel del Mictlán se encontraba la desembocadura del río Apanohuacalhuia, el primero que se había atravesado, con los perros Xoloitzcuintle, una masa acuática de aguas negras, donde el muerto ya sin corazón se debatía por largo rato en las aguas negras para salir, pero ahí no acabarían sus penas, pues el difunto tendría que atravesar un extenso valle lleno de 9 hondos ríos. Estos eran los 9 ríos adyacentes del ancho río Apanohuacalhuia, los ríos de los 9 estados de la conciencia. Y finalmente, el último nivel que el alma de los muertos debía pasar era el Chicunamictlán, que significa lugar donde se tienen 9 aguas. Aquí, en este noveno nivel, se alcanzaba el final del trayecto, en una zona de niebla donde los muertos ya no podían ver nada a su alrededor. Su estado de cansancio extremo provocaría la reflexión de las decisiones y movimientos de la historia del muerto, y se conectaría con todo lo que le sucedió en vida, con todo lo que les rodeaba. El muerto se volvía uno con todo el universo. De esta forma se entregaba por completo a un plano para nada físico. Dejaban de padecer y se fusionaban con el Mictlán, la residencia del Señor y de la Señora de la Muerte. Para este punto se habían deshecho completamente de su humanidad corpórea, débil y frágil, y eran ahora entes eternos, casi celestiales, que descansarían por siempre. El relato de la evolución de un muerto a espíritu a través del Mictlán, sea algo real o solo una alegoría que los nahuas utilizaban para explicar la transformación de un cuerpo físico a un ente superior, es por lo menos interesante, y en mi opinión es una de las formas más completas y complejas de comprender qué pasa cuando una persona muere, porque quizá, en efecto, al morir no solo desaparecemos, sino que nos transformamos y nos trasladamos, finalmente, al universo vertical del que hablaban nuestros antepasados, ese plano etéreo en donde viven los muertos, y donde finalmente llegamos a ese lugar de descanso eterno del que tantas religiones hablan. ¿Tú qué piensas sobre la visión del Mictlán? ¿Crees que haya algo más allá de la muerte?
o tan solo dejamos de existir? Coméntalo abajo en los comentarios. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Te recuerdo que me sigas en mi página de Instagram, mi página de Facebook y en TikTok, así como en Spotify. Los links a mis redes sociales están abajo en la descripción, así como el link para que adquieras mi novela Demonios de Luna Llena y mi correo electrónico. Esto fue el Grimorio de Riggs y el viaje a través del Mictlán, el inframundo prehispánico. Nos vemos en la oscuridad.